Ok, entonces decía que vamos a estudiar hoy del libro de los Hechos en el capítulo 3. Vamos a estudiar desde el versículo 11 hasta el versículo 18. ¿Ok? Hoy voy a cambiar un poquito y voy a leer el pasaje y luego lo vamos a ir describiendo, discriminando. ¿Ok? Hechos 3, verso 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Bien, si ustedes observan esta introducción o este sermón del apóstol Pedro, se parece mucho al sermón anterior, al que dio el día de Pentecostés. ¿Alguien podría decirme en qué se le parece este sermón al anterior? A ver, Thais. Yo creo que se parece cuando dicen, cuando Pedro les dice que ellos mataron al autor de la vida. Muy bien. También tiene mucho que ver porque también habla aquí sobre que Cristo tenía que padecer. También en el otro sermón también hablaba sobre su resurrección, crucifixión y muerte. Excelente, muy bien, muy bien, perfecto, excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bien. Interesante que estos dos primeros sermones que Pedro pronuncia, el primero el día de Pentecostés, ¿verdad? Y el segundo, son una especie de, o comienzan con una especie de acusación. Como lo dije en las clases pasadas en relación con ese primer discurso, Pedro, a diferencia de muchos predicadores que endulzan el evangelio, lo edulcoran, lo adornan, lo ponen bonito, Pedro no se anda por las ramas y va de frente con la acusación a este pueblo de que ellos tuvieron frente a sí al Mesías y aún así lo rechazaron, lo crucificaron, lo despreciaron, no creyeron en él. Que ese Mesías, a pesar de que ellos los mataron, por cierto, en el primer discurso lo dice, no porque ellos tuvieron control sobre él, sino porque ya Dios así lo había dispuesto. Y si ellos pudieron hacerlo fue porque Dios lo consintió, Dios lo aprobó, haciendo énfasis en que todo lo que sucede está bajo la soberanía absoluta de Dios. ¿Ok? No fue que a Dios se le salieron las cosas de control y a Jesús se le salieron las cosas de control. No, ya estaba dispuesto
¿verdad? Que ellos pudieran hacerle a Jesús lo que le hicieron, porque así Dios lo permitió. Era necesario que el siervo de Cristo, el siervo del Señor, en este caso el Mesías, sufriese a manos de su propio pueblo. Pero aquí lo importante es, y de allí lo importante de lo que dijeron Thais e Itzae, es que hay una gran similitud entre la acusación que se hace en el primer sermón y aquí arranca o se hace algo muy similar. Se va al punto de que ustedes son culpables de haber rechazado al Mesías. Eso es muy importante. Muy bien. Hay otra similitud que tiene que ver con este sermón y el anterior. Vamos a ver si alguien la descubre. Anita, bienvenida. Hazme una señita así con el dedo si me escucha. A ver, hay otra similitud. Traten de pensar un poquito. Ok, como estamos limitados por el tiempo, les ayudo diciendo lo siguiente. Para que se agolpara la gente que recibió el sermón de Pentecostés, tuvo que ocurrir un milagro. ¿Cuál fue el milagro que ocurrió allá? Que el Espíritu Santo cayó, hablaron en otras lenguas, ya dijimos que hablaron en otros idiomas, y ellos escucharon a hombres sencillos y mujeres sencillas hablar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Y eso causó que ellos se agolparan. Unos asombrados, maravillados por tal milagro, otros burlándose diciendo que era porque estaban borrachos. Pero no importa. Lo importante es que se congregaron cientos de personas, miles de personas, y ellos preguntaron, ¿qué es esto? Y eso le dio a Pedro y a los discípulos la oportunidad de tener la iglesia, entre comillas, el templo, entre comillas, lleno, el auditorio lleno, para entonces poder predicar la palabra de Dios. Y esto confirma lo que ya dijimos en clases pasadas, que los milagros portentosos que hicieron los apóstoles durante todo su ministerio, esos milagros maravillosos que hicieron igualitos a los de Jesús, eran para refrendar la autoridad apostólica que Jesús les había dado a ellos. Esos milagros eran para refrendar el mensaje que ellos iban a dar en el nombre de Jesús. Era para convencer al pueblo de que ellos eran mensajeros y emisarios del Dios Altísimo. Y una vez que la Biblia fue completada y los apóstoles fallecieron y los sucesores de los apóstoles a quien ellos transmitieron esos dones por la imposición de las manos también fallecieron, es decir, cuando terminó prácticamente el primer siglo de la iglesia, esos dones maravillosos, absolutos, tremendos, cesaron. Pero dijimos también que no es que Dios no sana, no es que Dios no obra milagros, claro que los obra. Acabo de recibir la noticia de una prima que estaba muy grave en Ecuador y ahora mismo acabo de escuchar de su propia voz una nota de voz hablando como que si no tuviera casi nada, y hace unas horas estaba muy mal en un hospital de Ecuador. Pero estuvimos clamando, y cuando Dios quiere responder que sí, Él va a responder que sí, y lo hace de una forma maravillosa. Ya dijimos en otra clase que aquí tenemos a la hermana Dora, sobreviviente de cáncer en 3 oportunidades, y así podríamos seguir dando otros ejemplos de cómo Dios obra poderosamente. Mucho más humilde, mucho más sencillo mi ejemplo, pero aquí detrás de mí, donde yo estoy, aquí atrás de mí, yo me arrodillé en febrero del año pasado, hace un año, y llorando le dije, Señor, ayúdame a salir de mi obesidad, y el Señor milagrosamente proveyó $19,000 del cielo, literalmente, me pude operar, y hoy en día he recuperado mi salud. Así que pudiéramos hablar de muchos milagros. Dios sigue haciendo milagros, pero los milagros que hacían los apóstoles y los milagros que se vieron en esa primera fase de la iglesia ya cesaron. Es decir, ya no se obra de esa misma manera porque esos milagros tuvieron un propósito muy particular. Pero lo que quiero destacar aquí entonces es que hay una similitud entre el primer sermón y el segundo sermón, no solamente por el contenido del mensaje, que es una lectura de cargos en contra de los israelitas, sino que además de eso, porque el Espíritu Santo, tanto en Pentecostés como ahora en esta sanidad que se operó en este cojo, que era conocido por todos, la gente se asombró del milagro, y esto sirvió
de antesala, de motivo para que la gente se agolpara y preguntara cómo es esto, qué pasó, qué sucedió aquí. Y la gente, así sea por curiosidad, vino a ver qué estaba pasando. Y fue el momento específico que Pedro usó y el Espíritu Santo, por supuesto, usó para que él pudiera hablarles del Evangelio. De tal manera que esto nos hace ver que Dios obra de maneras distintas para que las personas puedan venir y escuchar la palabra de Dios. Y nos da a nosotros el sentido de ser muy cuidadosos y de estar muy alertas de cualquier rendija que las personas nos abran para presentarles el Evangelio. Es decir, así como esta gente se agolpó para un milagro, nosotros debemos estar pendientes de cuando alguien nos pone, como decimos en Venezuela, nos las pone de bombita, haciendo referencia a un pitcher que lanza la bola suave para que el bateador le pegue. Cuando alguien nos las pone de bombita y nos da una oportunidad para presentarle a Jesucristo, nosotros debemos aprovechar la oportunidad para hacerlo. Les confieso que, por ejemplo, ayer en la tarde yo fui a visitar a una persona y Dios conoce mi corazón y sabe que intenté por todos los medios presentarle el Evangelio a alguien que estaba allí en la sala. Lamentablemente en esta oportunidad no se pudo porque llegó una visita, etcétera. Pero yo estaba esperando la oportunidad para presentarle el Evangelio a otra persona. Lamentablemente al final no se pudo concretar, pero quedaron las puertas abiertas para poder ir. Lo que quiero decir es que Dios siempre nos va a dar una oportunidad, como en esta ocasión, para presentar el Evangelio. Lo primero, para quienes toman notas, el tema de este mensaje, al igual que el primero, otra similitud, el tema de este mensaje, al igual que el primero, el tema es presentar a Jesucristo como Dios, como Salvador, como Mesías, como el Señor de señores y sobre todo como la persona que ellos tuvieron frente a sí y sin embargo lo despreciaron, lo cambiaron. ¿Por qué la importancia de esto, de resaltar que tuvieron frente a sí al Mesías? Porque, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, parte del proceso de la conversión es el arrepentimiento. Usted, para poderse convertir al Señor, usted tiene que sentir el peso del pecado. Usted tiene que aceptar que es culpable. Si usted viene a los pies de Cristo por otra motivación, para que Dios lo sane, para que Dios lo prospere, para que Dios lo haga feliz, para que Dios le arregle la vida, si esa es la razón por la que usted busca a Dios, ese motivo es un motivo falaz, es un motivo temporal, es un motivo que no es el verdadero motivo. La razón por la que nosotros tenemos que buscar a Dios de corazón es porque reconocemos que estamos perdidos, que hemos sido pecadores, que tenemos una deuda con Dios y que en esa condición jamás podemos entrar a su presencia. Pero para poder hacer eso tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos, entre otras cosas, es sentir dolor por lo que se hizo y cambiar de rumbo. Si yo iba hacia el norte, arrepentirme, voy ahora hacia el sur. Si iba hacia el este, arrepentirme, ahora voy hacia el oeste. Si arrepentirse, si iba hacia abajo, ahora voy hacia arriba. ¿Ok? Es un cambio totalmente de 180 grados de dirección. Pero si yo no estoy consciente de mi pecado, si yo no estoy consciente de lo malo que hice, si alguien no me lee los cargos que hay en mi contra, yo no voy a poder arrepentirme porque ni siquiera sé de que me estoy arrepintiendo. Así que aquí vemos una similitud que fue lo que dijimos al principio ahorita, Thais e Itzae. Aquí hay una similitud importante. En el primer sermón, Pedro les dio látigo, les dijo, ustedes crucificaron al Mesías. Y aquí no es la excepción. Esto nos lleva a decir y a resaltar que ante toda predicación del Evangelio, independientemente del tema que se esté tratando, de la forma en la que se exprese el mensaje de la presentación del Evangelio, no puede faltar, no puede dejar de mencionarse el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Si usted presenta el Evangelio de otra manera y deja por fuera
el arrepentimiento, el peso del pecado, usted lamentablemente le está dando a una persona un mensaje fallo, porque la persona va a recibir a Jesucristo o va a convertirse. ¿De qué? O sea, ¿cuál es la razón por la que se convierte? Por eso es que mucha gente viene a los pies de Cristo, aparentemente hace la oración de fe, acepta a Jesucristo, pero lo hace a veces básicamente por otras motivaciones. Me metí a evangélico, por ejemplo, o simplemente estaban pasando por un momento mal espiritualmente y buscan de Dios y creen que con hacer esa oración se le van a solucionar los problemas. No, la verdadera razón por la que una persona dice, Padre Celestial, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me perdones, es cuando esa persona se arrepiente de sus pecados. Entonces, el tema principal aquí, una vez más, es Jesucristo. El Espíritu Santo proveyó la antesala. ¿Cuál fue la antesala? Lo que vimos en la clase pasada. Un milagro portentoso de un hombre cojo que se paró, saltó, brincó y la gente decía, este hombre hasta hace unos segundos estaba tullido, como decimos en Venezuela, estaba seco, estaba sin poderse mover y ahora lo vemos brincar y saltar como una gacela. Esto es un milagro. Esa antesala es parecida a la que ocurrió allá en Pentecostés. Muy bien. Dada esta antesala, lo que yo quiero destacar en esta noche es que hay 6 títulos que el apóstol Pedro usó en esta predicación, 6 títulos en relación con Cristo, 6 títulos, 6 formas de llamar a Jesús en este discurso y en estos títulos, en estos nombres que él usa para referirse a Jesús, al mismo tiempo hay un significado y hay una relación con respecto a la actuación del pueblo israelita. Ok, esos 6 títulos son los siguientes. Observemos que en el versículo 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Ese es el primer título que Pedro utiliza en este discurso en relación con Jesús. Lo llama Hijo. Hijo. Esto a manera de introducción, ¿verdad? Luego, más adelante, en el versículo 14, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Ok? Al santo y al justo. Esos son otros 2 títulos. Llama a Jesús santo y lo llama justo. Perdón, me faltó decir que en el versículo 13 dice, lo llama hijo y lo llama Jesús. Y hago énfasis en Jesús porque ahorita vamos a destacar por qué lo llama hijo y por qué lo llama Jesús. Entonces van 4. Título 1, hijo. Título 2, Jesús. Título 3, el santo. Y título 4, el justo. El título 5 está en el verso 15. Dice, y matasteis al autor de la vida. Es decir, aquí Jesús recibe el título de autor de la vida. Y por último, lo llama Cristo en el versículo 18, donde dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Recordemos que la palabra Cristo significa el ungido de Dios. ¿Ok? Entonces, no es casualidad. Primero, recordemos que todo hombre que está predicando la palabra de Dios está inspirado, está dirigido por el Espíritu Santo. Mucho más el apóstol Pedro, que no tenía una Biblia enfrente y que todo lo que pronunciaba por su boca, el Espíritu Santo se lo daba para que lo hablase. Los predicadores de hoy en día, al menos, tenemos una Biblia, tenemos comentarios bíblicos, tenemos diccionarios en griego, tenemos diccionarios en hebreo, tenemos concordancias, tenemos libros para ilustrar el mensaje, tenemos una cantidad de herramientas que todo predicador debería de usar para enriquecer sus mensajes. Y por supuesto, lo más importante, el predicador debe tener la oración
y debe tener la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí Pedro no tenía ninguna Biblia en la mano. Él no podía decir, abran sus Biblias en el Evangelio tal o en el libro tal. Él todo lo que decía, lo decía con base en el conocimiento que él tenía como judío, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo le daba las palabras que él tenía que hablar. Y no es casualidad que durante todo este discurso bastante breve, pero muy poderoso, él usa 6 títulos para Jesús. Lo llama Hijo, lo llama Jesús, lo llama Santo, lo llama Justo, lo llama el Autor de la vida y lo llama Cristo. Y ahora vamos a relacionar esos nombres con cada una de las cosas que él dice en el discurso. Ok, primero vayamos analizando verso por verso. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, es decir, él, digamos, estaba como que agarrado de él, pero no porque no se podía sostener. Ya leímos en los versículos anteriores que él brincaba y saltaba. Cuando los tenía asidos, era como diciendo, estos hombres me sanaron, como una expresión de agradecimiento. Él los tenía ahí como diciendo, estos fueron los hombres que obraron un milagro en mí. Era una forma de identificar a los que le habían sanado. Aparentemente ellos le habían sanado. Y la gente atónita, ahí es importante resaltar esa palabra. La gente estaba atónita, la gente estaba impactada, la gente estaba realmente en shock por lo que habían visto. Concurrió, se agolpó, igual que allá en Pentecostés, hasta el pórtico que se llama de Salomón, a ver qué era lo que estaba pasando. Esta expresión con la que comienza el verso 12 refuerza lo que les dije hace unos minutos. Dice, viendo esto Pedro, o sea, Pedro vio la oportunidad de oro para predicar a Cristo. ¿Ok? Sí, esta frase, viendo Pedro esto, nos lleva a nosotros a estar alertas de cuando una persona nos las pone bombita para que nosotros le podamos predicar a Cristo. Cuando mencione, ay no, porque las cosas están muy terribles, están muy feas, ay no, porque a mí me pasó tal cosa y yo tenía miedo de que yo me iba a morir. Cada opción, cada oportunidad en que una persona nos pone una rendija para decirle, mire, y si tú mueres esta noche irías al cielo. Sí, el mundo realmente está en una situación terrible, pero tú sabes que el Señor Jesucristo nos da una esperanza por medio de esto y de esto y de aquello. Cada oportunidad puede ser un chance para que nosotros presentemos a Cristo. Bueno, el verso 12 comienza diciendo eso. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Aquí la palabra respondió, alguien pudiera decir, pero ¿por qué respondió si ellos no preguntaron nada? Bueno, aquí la palabra responder no necesariamente significa que alguien le hizo primero una pregunta. Simplemente es la forma de expresar que ante sus comentarios, ante el asombro, por ejemplo, ustedes han visto que hay un accidente y la gente se baja de los carros para acercarse por curiosidad, para ver qué pasó. Y la gente dice, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Hay muerto? ¿No hay muerto? ¿Hay herido? ¿Y quién sería la culpa? Hay preguntas en el ambiente. Bueno, simplemente Pedro está diciendo, respondió. Cuando dice respondió es que la gente estaba murmurando y él, como respuesta a sus inquietudes, él empieza a hablar. Entonces dice, respondió al pueblo. Varones israelitas, otra similitud con el mensaje que vimos allá en Hechos capítulo 2. Utiliza el título varones israelitas porque acuérdense que ya lo hemos dicho y es una característica del libro de los Hechos y es una forma de refrendar lo que Jesús dijo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta la última de la tierra. Hasta la última de la tierra. Y es también una forma de recordar lo que dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Es decir, el orden que Jesús había establecido con el que se iba a ir presentando el evangelio es primero al pueblo de Israel y luego a los gentiles. Y aquí, esto de varones israelitas, lo que está haciendo es definiendo bien, en forma clara, que este mensaje en particular era para el pueblo de Israel y que los que estaban congregados allí, en su gran mayoría, perdón, en su gran mayoría eran judíos. Y es muy importante, perdón, algo se me atravesó en la garganta. Disculpen.
es muy importante esto de varones israelitas, porque es que lo que él va a decir después les cae a ellos perfectamente. Es decir, lo que él va a decir ahora está muy relacionado con los israelitas, no con los romanos, no con los griegos, no con de otras latitudes, con los gentiles. Es con ellos, es con ellos. Y esto lo vamos a analizar ahorita. Entonces dice, varones israelitas, y les hace dos preguntas. ¿Por qué os maravilláis de esto? Esta pregunta es importante por lo siguiente, porque Pedro, y cuando digo Pedro es el Espíritu Santo a través de Pedro, los va a conducir a ellos a un dilema. ¿Qué es un dilema? Es una sensación que uno tiene cuando no puede comprender una circunstancia. Entonces uno tiene un dilema, no sabe uno qué hacer, no sabe uno qué pensar. El dilema es este. Los israelitas creían en Dios, el Dios de los cielos, Jehová, Yahvé. ¿Okay? Ellos no creían en Jesús. Ellos negaban y hasta el sol de hoy siguen negando a Cristo, ¿okay? Como Dios. Así que los israelitas que están oyendo a Pedro saben que Dios hace milagros, que Dios es un Dios portentoso. Ellos acaban de ver que ocurrió un milagro, pero al mismo tiempo ellos dicen que los milagros los hace Dios. Jesús era un farsante y sus discípulos eran unos farsantes. La pregunta es, si el que hace milagros es Dios, y estos milagros los hizo Jesús durante sus 3 años ministeriales, y ese pueblo fue testigo de los milagros de Jesús, y a pesar de eso no le creyeron y lo crucificaron. Y ahora estos hombres que ellos creen que también son unos farsantes, seguidores del farsante principal, pero acaban de ver un hombre paralítico saltar como una liebre, la pregunta es, ¿quién hizo este milagro? Si Dios hace los milagros y este milagro se acaba de efectuar delante de nuestros ojos, pero nosotros decimos que Jesús y sus seguidores son unos farsantes, ¿de dónde salió el milagro? Por eso esta pregunta es importante. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué, segunda pregunta, o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Es decir, si ustedes creen que esto es un poder humano, como decían los acusadores de Cristo, lo que tú haces lo haces por Belcebú, es decir, Satanás es el que te utiliza a ti, le decían los fariseos a Jesús. Si ustedes creen que esto no es un poder que tiene que ver con Dios o que es un poder humano, están muy equivocados. Ustedes tienen que entender que este poder es el poder del Dios Altísimo. Por eso es que el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, el Dios que ellos conocen. Por eso es que Pedro empieza a decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que es hijo de Abraham, y el de Jacob, que es hijo de Isaac. Ese Dios al que ustedes adoran, al que nosotros adoramos, el mismo Dios de ustedes, que es el mismo Dios de nosotros, ese Dios, que es el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. En otras palabras, el apóstol Pedro no puede comenzar este discurso sin primero dejar claro que él les va a hablar del Hijo de Dios, de Cristo, ese que ellos despreciaron, pero que aunque ellos no lo han querido aceptar, es hijo del padre Abraham, es hijo del padre Isaac, es hijo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Ese Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios. Así que Pedro quiere dejar claro de quién les va a hablar él. Para eso podríamos decir que es el versículo 3. Y cuando lo presenta como hijo, es importante decir que la palabra en griego con la que se escribió allí la palabra hijo es una palabra como la palabra país, pero sin acento. Pais. Y la palabra pais en griego
para la palabra que fue traducida como hijo al final del versículo 13, también es un equivalente a la palabra siervo. Jesucristo se presentó como el siervo de Dios, como un servidor. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. En Juan capítulo 13, versículos 1 al 7, vemos cuando Cristo le lava los pies a los discípulos y les da ejemplo de humildad, de sencillez. Normalmente el que lavaba los pies era el criado de la casa. Y Jesús le lava los pies a los discípulos y era un acto tan humillante que Pedro no quería que le lavaran los pies porque él no podía aceptar que el Hijo de Dios, ese mismo que él había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le lavara los pies a él, un simple mortal pescador. Él no podía aceptar que Jesús, el Mesías, le lavara los pies. ¿Y qué le dijo Jesús? Que si no se dejaba lavar los pies, no tendría parte con él. Entonces Pedro, como buen exagerado que era, le dijo en esa oportunidad, entonces báñame todo, lávame todo. Lo que quiero decir es que aquí la palabra hijo, a pesar de que es un hijo y el hijo tiene todos los derechos, Jesús también vino como siervo, lo que nos recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vamos a buscar Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 7, Filipenses 2 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora recuerden que Jesús se encarnó en un hijo, que fue lo que nació del vientre de María. Jesús hombre, el Hijo de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo usa la palabra siervo, porque Jesús, aunque era el Hijo del Altísimo, aunque era Dios, sin embargo nos dio y nos da y nos seguirá dando lección de que Él es siervo. Y el siervo es el que sirve, es el que se humilla, es el que sirve desde abajo. Jesús nunca usó su posición de Hijo de Dios para mantenerse en esa altivez, sino que se humilló hasta lo sumo. Por lo cual dice el mismo Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero nos da una lección a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que ser siervos también. Y tenemos que estar dispuestos a ser servidores. Y la Biblia nos promete que cuando tenemos una actitud humilde, Él nos va a exaltar. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. No hay cosa más maravillosa que sea Dios el que te exalte. Cuando las personas no nos provoca servirlas o servirles, pero sabemos que lo tenemos que hacer como cristianos, hagámoslo. Porque cuando nosotros tomemos esa actitud de servicio, de humildad, de sencillez, de humillarnos, de rebajarnos muchas veces, en una actitud de imitación a Jesucristo, que siendo Dios se humilló por nosotros, cuando nosotros tomamos esa decisión de humillarnos, recordemos que nos sirva como combustible, que nos sirva como motivador, que Dios nos va a ensalzar en su momento. Dios nos va a recompensar en su momento. Dios nos va a destacar en su momento. Así que Jesús fue ante todo un siervo y Dios lo exaltó cuando terminó de hacer lo que vino a hacer. Ahí mismo en ese versículo 13 dice Jesús, es decir, los dos títulos están pegados. Ha glorificado a su Hijo Jesús. Y aquí es importante destacar lo siguiente.
El pueblo sabía quién era Jesús. Y los que estaban allí, que aún no se habían convertido, para ellos Jesús era un farsante. Para ellos Jesús había sido ese hombre que había estado por aquí diciendo que era el Hijo de Dios, pero ya nosotros salimos de él. Nosotros lo crucificamos y lo matamos. ¿Ok? Ese Jesús era simplemente eso, un estafador, un blasfemo que se atrevió a decir que él era Dios. Sin embargo, aquí Pedro les está diciendo, ese era hijo de Dios, Jesús. Y es importante destacar esto. El nombre Jesús es el nombre en griego del nombre hebreo Josué. Josué es hebreo. La forma de decirlo en griego es Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir Josué en hebreo? Quiere decir, el Señor es mi Salvador. Así que Jesús quiere decir el Salvador. Y esa es la función principal de Jesús, ser el Salvador. Porque el Jesús que el mundo maneja es un Jesús romántico. Es el hombre líder, el hombre amoroso, el hombre que me ayuda, el hombre que me puede asistir cuando estoy enfermo. Todo eso está bien. Algunos dicen que fue un líder político, que fue un líder ideológico, pero realmente el rol de Jesucristo es haber sido y ser el Salvador de nuestra vida, el Salvador de todo aquel que viene a Él. El nombre de Jesús aparece más de 800 veces en el Nuevo Testamento. Es la forma más común en la que se llama Jesús, porque ese era su rol. Él era el Salvador. Así que no es casualidad que Pedro quiera resaltar dos cosas en una sola frase. Hijo Jesús, siervo Jesús. El Jesús que ustedes creen un farsante, el Jesús que ustedes crucificaron, era el siervo de Yahweh, era el siervo de Jehová. Es el siervo al que se refiere la Biblia en Isaías 53. Si quieren, van conmigo un momentico a Isaías 53 para que vean allí el término siervo otra vez. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con sus impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Observen que Isaías 53 es una profecía que los judíos conocían muy bien. Y por eso él usa el término siervo, porque si ustedes ven en el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús fue afligido en la cruz y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El siervo de Yahweh, el siervo de Jehová. Así que aquí Pedro está usando un término que ellos conocen muy bien. Lo que les está diciendo, en otras palabras, Pedro, es: Jesús es Dios. Jesús es el mensajero de Dios. Jesús es la provisión del Dios Padre, del Dios de Abraham, para ustedes. Muy bien. Vamos al versículo 14, donde aparecen dos títulos más. Dice: mas vosotros negasteis. Esta palabra más la podemos cambiar por también la palabra pero vosotros negasteis. También la podemos cambiar por la palabra sin embargo. Ahora, ¿qué es importante destacar de más, pero o sin embargo? Que Pedro lo que les está diciendo es: ustedes tuvieron frente a sí al Hijo de Dios, mas ustedes hicieron lo contrario de lo que debieron hacer. Miren, una de las sensaciones más terribles de la vida es la sensación que se tiene ante una oportunidad perdida. Voy a ir desde el ejemplo más sencillo hasta el ejemplo más complejo. Cuando usted ha estado esperando que alguien lo llame y usted carga el teléfono para arriba y para abajo, pero en un momento se descuidó con el teléfono, lo dejó arriba de la cocina y fue a ver quién estaba tocando en la puerta. Cuando usted regresa, ve que en el teléfono tiene una llamada perdida, la que ha estado esperando toda la mañana. Y ya usted no puede comunicarse con esa persona. A usted le entra un pesar, tanto tiempo esperando la llamada, y en el momento que me descuido me llaman y perdí la llamada. O estaba esperando el autobús tal y es el último que pasaba. Y en ese momento fui al baño porque estaba descuidado y cuando regresé, allá va el bus. Ya se me pasó el bus. ¿Y ahora cómo me voy? Entra como una sensación de: si yo hubiese estado allí, si yo hubiese aprovechado la oportunidad. Ahora, imaginémonos por un momento que Pedro les está diciendo: ustedes tienen siglos como pueblo esperando al Mesías. Ustedes tienen como siglos esperando al libertador. Lo tuvieron frente a sí. Ese que destaca, ese que resalta Isaías en Isaías 53, lo tuvieron frente a sí. Y ustedes lo crucificaron. Y él utiliza dos términos: santo, que significa apartado para Dios, y luego usa el término justo. Y justo significa uno que es inocente de cualquier delito. La Biblia dice: el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. En el grupo de WhatsApp que yo tengo, hoy surgió una pregunta acerca de que si Jesús actuó con ira, cuando actuó con ira, no, él actuó con ira. Que si cuando Jesús actuó con ira en el templo, volteando la mesa de los cambistas y de los que habían convertido el templo del Señor en un mercado, si cuando Jesús los latigó y les volteó las mesas, si esa ira de Jesús no era una manifestación pecaminosa. La respuesta evidentemente es un no rotundo, porque Jesús, entre otras cosas, no cometió pecado. Si Jesús hubiese cometido un solo pecado en sus años sobre la tierra, viviendo en la tierra, si Jesús hubiera cometido un pecado, eso lo haría indigno de ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque él sencillamente habría caído también. Él también habría sido víctima de la desobediencia.
Pero la característica de Cristo es que Él fue obediente a su Padre Celestial, a diferencia de Adán, que también era fruto de Dios como hombre, pero él sí desobedeció al Dios que le dio una orden específica. De este árbol no comerás porque el día que lo hagas morirás. En cambio, Jesús, que era Dios, pero también era hombre, como hombre fue obediente y cumplió toda la ley y en él no se halló pecado. Eso es muy importante destacar. Ahora, ¿por qué Jesús actuó con ira y pudo voltear las mesas y latigar a la gente y aún así no pecó? Porque Él es Dios. Y la ira que Él desplegó en el templo es una ira divina. La misma ira que va a desplegar Dios cuando eche al infierno a Satanás y a todos los hombres y mujeres que decidieron rechazarlo. Porque Dios es amor, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor. Y hay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. Así que la ira que Jesús desplegó en el templo, volteando mesas y volteando y cayendo a latigazos, no fue un acto de pecado. Es muy distinto de los actos de ira que nosotros tenemos, porque esa ira es una ira que viene de nuestra carne y por lo general nuestros actos de ira lo que hacen es causar daño físico, emocional, espiritual. Decimos palabras que no son agradables, herimos a las personas, a veces tomamos acciones que dañan a las personas físicamente o espiritual o emocionalmente. La ira lo único que hace es sacar lo peor de nosotros. Pero Jesús, cuando actuó con esa ira y ese enojo ante el templo, lo estaba haciendo como lo que él era, Dios, y era una ira santa. Y la ira santa de Dios es una ira justificada por la maldad de los hombres. Muy bien. Entonces, Jesús no cometió pecado. Es muy importante decir esto porque no es casualidad que Pedro usó el término justo, porque los israelitas creían que ellos cumplían con la ley. No fue uno, fueron varios los que le vinieron a preguntar a Cristo qué tenían que hacer para ser salvos. Y él les decía, bueno, cumplen con todos los mandamientos. Y ellos decían, esto lo hago desde mi juventud. Ellos creían, como la mayoría de los hombres y mujeres de hoy en día, creían que son más las cosas buenas que las cosas malas y que por lo tanto tienen saldo positivo. Cuando usted tiene más dinero del que debe, usted tiene saldo positivo. La gente cree que ha hecho más obras buenas que obras malas y como tiene más obras buenas que malas, Dios está en deuda con ellos y los tiene que salvar. Yo me gané el cielo porque yo no soy tan mala persona. Y si fui mala en algunas cosas, mis cosas buenas son tan grandes que Dios me tiene que perdonar. Craso error. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todas nuestras buenas obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por el cumplimiento de la ley nadie será salvo, porque nadie la puede cumplir. El único justo fue Jesús. El único santo fue Jesús. Él es el único que no cometió pecado. Él es el único que actuó en forma justa. Ahora, una vez que el Pedro presenta a Jesús como el hijo de ese Dios de Jacob, de ese Dios de Abraham, de ese Dios de Isaac, de ese Dios de Israel, él dice Jesús es el hijo y lo presenta como el santo y lo presenta como el justo. Entonces empieza a cobrar sentido la acusación que les va a hacer el apóstol Pedro. Ustedes tuvieron a un inocente frente a sí. Y miren, el versículo 14 dice, y pedisteis que se os diera un homicida. No es lo mismo ignorar a Jesús. No es lo mismo ser indiferente a Jesús. No es lo mismo cerrar los oídos a Jesús. No,
No es lo mismo eso que cambiar a Jesús por un homicida. La gravedad del pueblo de Israel fue tan terrible que ellos no fue que ignoraron a Jesús, es que ellos lo cambiaron por Barrabás. Es que ellos tuvieron al perfecto en sus narices y lo cambiaron por una escoria de la sociedad. ¡Wow! Por eso es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Por eso es que el infierno, que la gente le parece descabellado que Dios tenga un lugar tan terrible como el infierno preparado para los desobedientes. Por eso es que a los testigos de Jehová les parece inconcebible que exista el infierno, porque ellos no pueden entender que Dios vaya a castigar eternamente a alguien para siempre. Pero es que, ¿qué castigo se merece alguien que tuvo frente a sí al Salvador y lo cambió por un homicida? ¿Qué castigo se merece alguien que se le presenta el evangelio y se le dice: Jesús te ama, Jesús murió por ti en la cruz, pero prefieren una vida de borrachera, de fornicación, de adulterio, de idolatría, de mentira, de celos, de contienda, de mundanalidad, por no aceptar a Jesús? Es lo mismo que cambiar a Cristo por Barrabás. Despreciar a Cristo por vivir una vida en esta tierra de placer y de mundanalidad, que te va a dar placer por 70, 50, 40 años, pero vas a pasar la eternidad en el infierno, es realmente estúpido. Ellos cometieron una estupidez, aparte de ser profundamente injustos. Ellos tuvieron al Mesías que tenían 700 años esperándolo y lo crucificaron. Así que hemos visto ya 4 títulos, pero vayamos el quinto, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Miren, hermano, la riqueza de este versículo da para que pasemos 2 horas hablando. Dice: y matasteis al autor de la vida. Miren el contraste. Matar al autor de la vida. ¡Wow! Aquí hay muchas cosas que decir. Primero, si Cristo es el autor de la vida, ¿cómo es posible que haya gente que diga que Cristo fue creado por Dios? Hay gente que dice que hubo un tiempo en el cual Cristo no existió y Dios lo creó, como los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero la Biblia nos dice, y vayamos al libro de Hebreos, por favor. Vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 1. Versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando del Hijo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Definitivamente, Jesús es el que hizo todas las cosas, dice la Biblia, y por él fueron hechas todas las cosas. Sin embargo, a pesar de que él era el autor de la vida, es el autor de la vida, es el dueño de la vida, Jesús dijo: yo quito mi vida y la vuelvo a tomar. Yo tengo ese poder. Incluso ya lo vimos en el capítulo pasado. No fue que ellos le pusieron una trampa a Jesús y Jesús no pudo escapar. No, ellos pusieron la trampa porque Dios se los permitió. Ellos pudieron hacerle a Jesús lo que le hicieron porque Dios se los permitió.
Ellos tuvieron que tener el consentimiento de Dios, así como Satanás necesitó el consentimiento para poderle hacer a Job todo lo que le hizo. Y Dios le dijo, sí, dale, pero no hagas tal cosa. Sí, dale, pero no toques su alma. Así como se necesitó que Satanás tuviera permiso de Dios, todo lo que los discípulos, todo lo que los israelitas, todo lo que los fariseos, todo lo que los romanos le hicieron a Jesús, lo pudieron hacer porque Dios así lo consintió. Ellos son responsables, pero no lo pudieron haber hecho si la soberana voluntad de Dios no lo hubiera permitido. Ahora, ellos tuvieron frente a sí al autor de la vida y aún así lo mataron. Ah, pero no importa, dice Pedro. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado de los muertos. Y nosotros somos testigos. Esto es muy importante, hermano, por lo siguiente. No es lo mismo decir, yo soy testigo, como dice el corito, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Una cosa es decir, yo soy testigo del poder de Dios por algo que a mí me pasó, o porque yo siento, o porque yo puedo dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, pero no hay una prueba física. No es lo mismo decir, yo soy testigo de la resurrección de Cristo, a decir, yo sé que Jesucristo resucitó. Son dos cosas distintas. Los cristianos creemos que Jesús resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero realmente nosotros nunca vimos a Jesús. Y mucho menos lo vimos muerto. Y mucho menos lo vimos resucitado. Pero Pedro sí. Pedro vivió con Jesús, anduvo con Jesús, ministró con Jesús, negó a Jesús y lo vio colgado de una cruz, ensangrentado. Lo vio bajar de esa cruz, inerte. Sabía que lo habían envuelto y lo habían puesto en un sepulcro. Ellos vieron a Jesús muerto. Yo no sé si usted alguna vez ha visto a alguien sin vida. En lo personal tuve la experiencia un poco dual de ver morir a mi padre. Y digo dual porque cuando murió, cuando vi que dio su último aliento, sentí paz en mi corazón porque había descansado de una terrible enfermedad. Pero al mismo tiempo sentí dolor porque era mi padre, a quien ya no iba a ver más. Ver un cuerpo inerte, sin vida, y luego verlo vivo otra vez, debe ser una experiencia maravillosa. Y Pedro está diciendo, nosotros sabemos, somos testigos de que Cristo, no ese que quedó pálido como mi papá en una cama y se fue apagando poco a poco. No, a Jesucristo lo molieron. A Jesucristo le sacaron prácticamente la última gota de sangre que había en su cuerpo. Traspasaron sus manos, traspasaron sus pies, traspasaron su costado. Me imagino su frente llena de hoyos por las espinas. Su espalda estaba lacerada por los latigazos. Lo que metieron en el sepulcro fue un guiñapo de ser humano. Ese Jesús, muerto, molido, nosotros lo hemos visto resucitar. No es lo mismo decir eso con los hechos prácticamente recién sucedidos que decirlo 2000 años después. Nosotros lo decimos por fe, pero ellos no solamente lo decían por fe, ellos vieron a Jesús resucitado y se lo estaban diciendo a una gente que hacía unas semanas lo habían hecho. En otras palabras, era muy fácil que alguien se parara de allí de la congregación y los llamara mentirosos. Pero ¿saben por qué no podían llamar mentiroso a Jesús, a Pedro? Porque la tumba de Jesús estaba vacía. La tumba de Jesús estaba vacía. La de Buda tiene los huesos de Buda. La de Alá, la de Mahoma tiene los huesos de Mahoma. Y de cualquier líder espiritual o religioso que ha existido en los siglos, en su tumba están sus cenizas, están sus huesos, pero la tumba de Cristo está vacía. Aleluya.
Y Pedro se los está diciendo ahí en vivo, hacía apenas unos meses, unas semanas que eso había sucedido. Hermano, y por eso me gustó mucho lo que dijo Isaías, porque el tema de la resurrección jamás debe dejar de mencionarse en un mensaje evangélico, porque la base, el sustento, lo que diferencia, la cereza en la torta del mensaje evangélico es que Cristo resucitó. Cristo es el que nos puede dar vida porque Él venció la muerte. Y este cuerpo que algún día se va a ir, no importa lo que está dentro, que es nuestra alma, vivirá por los siglos de los siglos, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Así que es muy importante este versículo 15, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, escuchen bien esto, y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Observemos, por favor, el versículo 6 de este mismo capítulo 3. Quiero darle la bienvenida a algunos que se han unido. Erwin Bermúdez, desde Tennessee, ¿verdad? Desde Tennessee. Alexander Portillo finalmente se pudo unir. Yabel Kelly la saludé. Zuleima, Mariela Salazar. Ya los demás estábamos. Muy bien. Anita estaba por ahí, pero creo que se le fue la luz otra vez. Versículo 6 dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora en el versículo 16, él dice, y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. A este, al cojo, en el nombre de Jesús, al cojo que vosotros veis y conocéis. Porque la Biblia dice también ahí en Hechos que la gente sabía que ese cojo tenía ahí más de 40 años. Todos los días. Lo ponían ahí, lo tiraban ahí a hacer plata. Pero no se movía. La gente sabía quién era. Como todo el mundo conoce al señor de la esquina, como todo el mundo conoce al señor del barrio que siempre está allí. A este hombre cojo, que ustedes sabían quién era y cómo estaba, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, él es Jesús. Y la fe que es por él ha dado a al cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En otras palabras, el versículo 16, Pedro está contestando la pregunta número 2 que hizo en el versículo 12. La pregunta número 2 dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Esa pregunta ahora Pedro se las contesta aquí. No somos nosotros, es el nombre de Jesús. No es la fe del cojo, es la fe que nosotros como apóstoles tenemos en la autoridad que Jesús nos dio. Aquí el énfasis no está en que la fe del cojo lo sanó. Aquí el énfasis no está en que la fe del cojo lo salvó. No, lo que lo sanó fue la fe de los apóstoles que actuaron en el nombre de Jesús cuando le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El cojo ni siquiera tuvo chance de creer. Fueron los apóstoles quienes obraron este milagro con un propósito ulterior, que es el de ahora tener esta multitud agolpada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso y en muchos casos, Dios va a obrar en las personas soberanamente. Dios va a obrar en los corazones o en los cuerpos soberanamente porque Él tiene un propósito para eso. Independientemente si la persona tiene fe o no para que ocurra el milagro, si Dios quiere obrar algún milagro sobre esa persona, lo va a hacer.
Y en este caso, así fue. El cojo estaba esperando dinero. El cojo no estaba allí. El cojo no hizo como otros que pedían un milagro. Sáname como los leprosos, o sáname como el ciego Bartimeo, o como la mujer que tenía el flujo menstrual y fue y tocó a Jesús y dijo, si al menos pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. No, no fue como el hombre que vino, la hija, el padre de la, el padre, perdón, Jairo, que tenía una hija que había fallecido, Tabita creo que se llamaba. No fue alguien que vino a buscar un milagro. No, él estaba ahí tirado. Pero los apóstoles, el Espíritu Santo los dirigió y les dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y Dios obró soberanamente sobre ese hombre por la fe que ellos tenían en el nombre de Jesús. Así que es muy importante destacar que Dios actúa soberanamente, como también a pesar de que muchas veces ponemos toda nuestra fe en una petición y sin embargo Dios soberanamente responde que no. ¿Alguien podía tener más fe que Jesús? ¿Alguien podía creer más en Dios que el mismo Jesús, que era Dios hecho hombre? Imposible. ¿Alguien podía ser más santo y más justo que Jesús? Imposible. Sin embargo, Jesús le pidió algo a su Padre Celestial y su Padre Celestial le dijo que no. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús tuvo que pasar por la copa. El apóstol Pablo dice, he pedido al Señor 3 veces que me quite un aguijón y me ha dicho, bástate mi gracia. Incluso el libro de Hebreos dice en el versículo, en el capítulo 11, que es llamada la galería de la fe. Dice, por la fe Abraham recibió esto, por la fe Daniel recibió esto, por la fe Moisés recibió esto, por la fe Abraham recibió esto. Pero al final, creo que el verso 42, no tengo tiempo para leerlo, dice, y muchos de estos no recibieron lo prometido porque Dios les había reservado algo mejor. Conclusión. Tenemos que orar con fe, pedir con fe, clamar con fe, creyendo que Dios puede hacerlo todo, que para Él no hay imposible, pero siempre tengamos presente que por encima de nuestra petición, por encima incluso de nuestra propia fe sobre algo específico, siempre está primero la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. Y tenemos que decir, Dios es bueno si se dio lo que pedimos, pero si no se dio lo que pedimos, tenemos que decir, Dios es bueno. No podemos decir Dios es bueno si nos da siempre lo que queremos. Si no nos lo da, también es. Porque su bondad no depende de lo que nosotros tengamos o recibamos de Él. Su bondad es su atributo. Él es bueno porque Él es bueno, porque Él es Dios. Termino porque se nos ha hecho tarde. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El Cristo de Él. Ahí dice que su propiedad, que su Cristo había de padecer. En otras palabras, el versículo 18 reafirma lo que también se dijo en el sermón anterior. Todo esto según el previo consentimiento de Dios. El versículo 18 lo que dice es, Dios permitió que todas estas cosas que ustedes hicieron, y les voy a dar el beneficio de que lo hicieron por ignorancia. Es más, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les voy a dar el beneficio de que lo hicieron por ignorancia. Eso no los hace inocentes. Eso no le quita mérito a su culpa. Eso no los hace estar exentos de culpa. No, ustedes son culpables. Ajá, pero supongamos que lo hicieron por ignorancia.
como dice 2 Corintios capítulo 4, el Dios de este mundo los ha enceguecido para que no crean. Ok, pero ahora nosotros estamos aquí diciéndoles que ustedes mataron al Mesías, que ustedes son culpables. Por eso es que vamos a ver la semana que viene la continuación de esto. Porque como lo dije al principio, cuando se habla del evangelio, no podemos dejar de hacer énfasis en la necesidad de arrepentirse. Si la gente viene a Cristo para solucionar un problema de la tierra, un problema temporal, vino a Cristo por los motivos equivocados. La gente tiene que venir a Cristo porque entiende que es pecador. Y esto es lo que Pedro hizo aquí en este segundo discurso. Ustedes son culpables de haber tenido al Mesías y haberlo crucificado. ¿Qué viene como consecuencia de eso? Arrepentimiento, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que esta es la clase de hoy, ¿verdad? Y quiero darle unos minutitos, si lo desean. El que se tenga que ir lo puede hacer, no hay problema. Pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario que hacer acerca de la clase. A ver, primero Thais y después me van diciendo, ¿ok? A ver, Thais. Pastor, ¿cuál es la diferencia de Jesucristo y Jesús? O a veces dicen Cristo. Okay. O sea, hay tres, ajá. Y lo otro es que cuando usted estaba diciendo aquí, que no, ellos no esperaron que el cojo tuviera fe. Pero ahorita, cuando se predica y la persona no se sana, dicen, no, fue que no tuviste fe. Eso pasó porque no tuviste fe. Así es. Excelente comentario, sobre todo el último. No porque el primero no sea bueno, la pregunta es buena. Reconozco que es muy larga de responder, pero pudiéramos decir muy básicamente que Jesucristo es la combinación de esos dos nombres. Jesús Salvador, Cristo el ungido. ¿Ok? Así que Jesucristo es el Salvador que es el ungido o el ungido que es el Salvador. Eso es lo que te puedo responder por ahora. ¿Ok? Ahora, con respecto a esto último que dijiste, es muy importante porque eso pasa con mucha frecuencia. No, que fueron a orar por fulano, lo ungieron, oraron por él, pidieron, suplicaron y no se sanó, claro, porque no tenía fe. Eso es verdad y eso es mentira. Voy a decir en qué es verdad y voy a decir en qué es mentira. Evidentemente la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre tenemos que hacerlo con fe, no dudando, porque si lo hacemos dudando no recibiremos nada, dice el libro de Santiago, la carta de Santiago. Yo siempre y no voy a entrar en esa discusión ahorita porque pasaríamos aquí 2 días, siempre he tenido un dilema en explicarle a la gente si la fe es creer que Dios puede hacer algo o si la fe es creer que Dios va a hacer algo, que son dos cosas distintas. Una cosa es creer que Dios lo puede todo y otra cosa es creer que Dios lo va a hacer todo. Ahora, por eso les he dicho que cuando uno estudia la Biblia, uno no se puede agarrar de un versículo porque un texto fuera del contexto se convierte en un pretexto. Si yo agarro un versículo que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho y me agarro de ahí, entonces yo le pido un Lamborghini cuando termine el estudio bíblico y debería de estar un Lamborghini estacionado en el frente. Pero ustedes y yo sabemos que no podemos usar ese versículo para inventar eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos sacando el texto del contexto. El contexto bíblico nos enseña que Dios lo puede todo. De eso no podemos tener ninguna duda. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero también el contexto general de la Biblia nos enseña que Dios, pudiendo hacerlo todo, no siempre lo va a hacer todo. Y yo acabo de poner un ejemplo con Jesucristo y con Pablo. Les puedo poner otro. Entonces, hay personas que aunque tengan fe en que Dios los va a sanar, Dios no los sana. Porque por encima de esa fe está el principio de que Dios es soberano y de que Él
tiene un propósito para cada cosa. Por eso, un hombre que escribió un libro y ha sido tan famoso, ese libro lo acabo de comprar y se lo regalé a la muchacha que tenemos en la cárcel, a Neidi. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué? Porque alguien, después de Jesucristo, alguien pudo tener más fe que Pedro, que Juan, que Pablo, que Felipe, que Esteban. Todos esos hombres de Dios fueron hombres maravillosos, ungidos. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Cómo murió Juan? Preso en Pasmo. Y los demás discípulos, todos murieron violentamente por causa del nombre de Cristo. Y yo me imagino que en su desespero como humanos pidieron que el Señor los salvara. Y hubo un momento en que Dios les dijo, no, ya te quiero aquí, y va a ser a punta de piedra. ¿Me va a decir alguien que Esteban no tenía fe? Esteban tenía fe, pero Dios quería que su vida terminara de esa manera. El cristiano que no entiende que por encima de su fe está la soberanía de Dios, va a vivir fracasado, porque cada vez que Dios le diga que no, porque como pidió teniendo fe, pero Dios le dijo que no, entonces se va a confundir y va a decir, pero bueno, Dios, si yo te tenía fe, porque vos no me hiciste lo que yo te pedí. No, la fe está en creer que Dios recibe mi oración, que Él lo puede hacer, pero que Él lo hará si es conforme a sus propósitos para mi vida. Así que hay gente que puede tener fe y Dios no lo sana, como puede ser alguien que no tiene fe, pero quien oró por él sí tiene la fe, sí tiene esa conexión con Dios y Dios tiene un propósito con esa persona que no tiene fe y por medio del milagro que le hace, luego viene la conversión, como en este caso. Puede suceder eso también. Así que lo importante es que Dios actúa como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. ¿Ok?